Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la primera sesión de nuestro segundo parcial. Lo que hemos aprendido hasta el momento de hoy es el significado o para qué nos sirve la analítica. Hemos visto que hay tres niveles básicos de analítica. La analítica descriptiva, que es la que nosotros cubrimos en este curso, y que fundamentalmente, como su nombre indica, consiste en describir los datos, en crear una narrativa, una historia basada en datos, donde nosotros tratamos de caracterizar a un individuo, Juan Pérez, que represente a toda la población. Es una medida de tendencia central. Puede ser el promedio, o sea, la media, puede ser la moda, puede ser la mediana. Alguno de esos caracteriza al elemento que representa a todos. Luego queremos saber qué tanto se distingue ese elemento del resto y entonces tenemos una serie de medidas de dispersión, como el rango intercuartil o más profundamente la desviación estándar y su cuadrado, que es la varianza. Con esto estamos caracterizando fundamentalmente a un individuo y a la población que representa. Después tratamos de ver cómo se distribuye esa población, dividiéndola en intervalos, en bins, como se les llama en inglés. Y entonces nos preocupa, una vez que nosotros elaboramos la gráfica de esos intervalos, algo que llamamos un histograma, nos preocupa un poquito la forma que tiene esa gráfica. Si es muy picuda, en cuyo caso decimos que es leptocúrtica, o si es muy plana, en cuyo caso decimos que es platicúrtica, o la campana de Gauss, a la que estamos más acostumbrados, que decimos que es mesocúrtica, es decir, que está a mitad de camino entre los dos. Y también nos interesa de esta forma de la curva si tiene algún tipo de sesgo, si los datos están cargados hacia la izquierda o hacia la derecha. Todos los cálculos necesarios para hacer esta narrativa nos los proporciona CNAIM en un solo nodo y nos los proporciona también una hoja de cálculo como Excel o como LibreOffice con una función que se llama precisamente Statistics. Con eso nosotros producimos todo este conjunto de datos. En este segundo periodo, muchachos, lo que a nosotros nos interesa es tratar de elaborar un modelo acerca de por qué la población se distribuye como se distribuye. Y para esto vamos a recurrir a algo que en apariencia no tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo, que es la probabilidad. Fundamentalmente, la probabilidad es algo que nosotros asociamos más con temas como, por ejemplo, los juegos de azar. Sin embargo, como vamos a ver, hay un punto en el cual estas dos ideas convergen y se convierten en una sola. Y la probabilidad le da a la estadística y al análisis de datos una teoría, un marco alrededor del cual entender por qué las cosas se comportan como se comportan y por lo tanto poder teorizar acerca de ellas y por lo tanto poder en nuestra siguiente materia, que es análisis de datos 2, predecir, pasar de la estadística descriptiva a la estadística predictiva, para posteriormente poder llegar a hacer estadística o análisis de datos o analítica, como le quieran ustedes llamar, prescriptiva, que como hemos comentado abundantemente no se suele cubrir a lo largo de una licenciatura. Muy bien, una de las cosas padres que me gusta mucho de esta sección, de este parcial, es un libro que me voy a permitir compartirles a través del chat, que se llama The Cartoon Guide to Statistics, la guía de estadísticas a través de caricaturas, podríamos traducirlo en español. Creo que se congeló.
Creo que se congeló un momentito, muchachos. Confírmenme, por favor, si me están escuchando nuevamente. Sí, sí lo escuchamos. Bien, voy a desconectar un Aquí momentito mi estamos, video profe. para ahorrar ¿Todo el bien, ancho profe? de banda Sí, profe. y tratar de compartirles el archivo. Ok, creo que ya estamos en camino. Este libro lo compartió un colega al que estimo mucho, el doctor David Flores, hace mucho tiempo. Y él lo tenía físicamente en papel, yo lo escaneé y la verdad es una joyita, pero es difícil de encontrar y además hasta donde sé no se ha traducido al español. Así que pues trabajaremos con esta versión en documento electrónico y en inglés. Lo padre es que te platica la historia de la estadística y de la probabilidad de una forma muy divertida, muy amena, muy visual, y por eso quiero compartirla con ustedes. Se está cargando, pesa 38.4 megabytes. Doy un momentito más para que lo suba, ya va como al 80%. Listo, muchachos. Ya quedó compartida. Confírmanme, por favor, si ya la pueden ver. Por supuesto, se los voy a compartir también en el Bright Space, aunque es algo que no debiera uno de hacer porque es un libro completo. Pero bueno, dada la escasez de este documento, pues vale la pena compartirlo. Y hablando de compartir, voy a compartirles también mi pantalla para que podamos ver un poquito de este libro mientras ustedes lo van descargando a sus máquinas. No sé si alcanzan a ver ahí mi pantalla compartida ya. Sigue Confirmo. transmitiendo. Ah, sí. Sí se ve, profe. Muy bien. El capítulo que estamos utilizando como referencia es el capítulo 3 que habla precisamente acerca de la probabilidad, ¿no? Me voy a brincar un poquito esta primera parte, que es el contexto histórico, pero bueno, creo que la primera página nos da una idea, una imagen de la calidad, digamos, gráfica que presenta, ¿no? Aquí podemos ver una nube de la que sale una mano así divina aventando un dado que está a punto de aplastar a un pobre ser humano, ¿no? Comienza con algunos elementos históricos, habla de los egipcios, habla de los romanos, pero donde realmente a nosotros nos interesa poner el énfasis es con este señor narizón y bigotudo, con aspecto de francés del siglo XVIII, conocido como Le Chevalier de Mer o el caballero de mar. Por cierto, no era chevalier, es un título que él mismo se inventó. El tipo era un aventurero y un apostador empedernido. Se ganaba la vida básicamente jugando cartas y jugando dados. Y nos dicen aquí que los dados modernos se volvieron muy populares durante la Edad Media y que para la época del Renacimiento, ya para el final del Renacimiento, este señor Chevalier de Mer se hacía una pregunta importante para un jugador. Dice, ¿qué es más probable? Obtener cuando menos un 6 en 4 tiradas de un solo dado, o bien obtener al menos un doble 6 en 24 tiradas de un par de dados. Es decir, si tú estás jugando tu comida
diariamente a esto, pues conocer estas probabilidades, sobre todo si no las conocen el resto de los jugadores, te da una gran ventaja. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Obtener un 6 en 4 tiradas de un solo dado? ¿O bien obtener al menos un doble 6 en 24 tiradas de un par de dados? Esta era la pregunta que Chevalier de Mer se hacía. El razonamiento que él siguió fue básicamente el siguiente, que el número promedio de tiros exitosos era el mismo en ambos juegos, porque él decía, ¿qué chance, qué probabilidad tengo yo de obtener un 6 cada vez que tiro un dado? Pues dado que el dado tiene 6 caras y solamente una de las 6 caras es un 6, tengo una sexta parte de probabilidad. Es decir, puede caer un 1, en cuyo caso pierdo, un 2, en cuyo caso pierdo, un 3, en cuyo caso pierdo, un 4, en cuyo caso pierdo, un 5, en cuyo caso pierdo, y por último, un 6, en cuyo caso gano. Es decir, que de 6 posibles resultados, y aquí esta palabra resultados o outcomes se va a volver importante para nosotros, de 6 outcomes posibles, solamente uno me da la victoria y por lo tanto es una sexta parte. Ahora, la siguiente cosa que decía él es, bueno, y si yo lo lanzo 4 veces, ¿cuánto sería esto? Y entonces su lógica es, bueno, pues 4 veces un sexto son 4 sextos, o lo que es lo mismo, 2 tercios. En pocas palabras, 2 de cada 3 veces que yo haga este juego, debo de obtener cuando menos un 6 en el tirado, ¿no? Ahora vámonos al razonamiento contrario. Ahora vamos a lanzar 2 dados al mismo tiempo y quiero saber qué probabilidad tengo de obtener un doble 6. Bueno, esta puede resultar un poquito más difícil de entender a simple vista y por eso es que les abrí nuestro cuadernillo para que lo podamos apuntar. Pensemos que tenemos en los renglones el dado 1 y en las columnas tenemos el dado 2. En el dado 1 yo puedo obtener como resultados un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Las 6 caras que tiene el dado. En el dado 2 también puedo obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Si yo dibujo aquí todas las líneas y veo cuántas casillas hay, me voy a dar cuenta de que tengo 6 por 6, es decir, 36 casillas en total. Pero de estas 36 casillas, la única que me produce un resultado de doble 6 es esta de aquí, porque tengo un 6 en este dado y un 6 en este. Es decir, que una sola casilla de 36 casillas posibles es la que me da ese resultado. Así que la probabilidad que yo tendría sería de un 36avo, que es exactamente como lo razona Chevalier de Mer. Si yo ahora voy a hacer 24 juegos con esta misma lógica, 24 por un 36avo que tengo en cada uno, 24 36avos, 24 es 2 por 12, 36 es 3 por 12, se simplifica y me queda 2 tercios, ¿no? Entonces, la lógica de Chevalier de Mer parecía decirle que el resultado debía de ser el mismo. Ya fuera que tratara de sacar un 6 en 4 tiradas o bien un doble 6 en 24 tiradas. Pero su observación empírica de lo que se dio cuenta es que perdía mucho más a menudo, o más a menudo cuando menos, cuando hacía el segundo juego. Y no entendía en dónde se encontraba la falla de su razonamiento. Así que nuestro buen amigo Chevalier de Mer recurrió a uno de los mayores genios de la historia de la humanidad y sin duda uno de los que se encontraban vivos en ese momento, el francés Blaise Pascal o Blas Pascal, como lo prefieran ustedes llamar, ¿no? Pascal, por cierto, era sacerdote y era bastante religioso y no se llevaba demasiado bien con el comportamiento sexual de Chevalier de Mer, pero a pesar de eso el problema le pareció interesante. Y aquí sucede una cosa que tiene muchas repercusiones inclusive en la historia de la ciencia. En aquel momento, aunque Pascal y otro señor amigo de él llamado Pierre de Fermat vivían relativamente cerca, creo que vivían como a 40 o 50 kilómetros, creo que no se vieron nunca en su vida. Toda su comunicación la hicieron a través de cartas que intercambiaban. Lo interesante es que en ese conjunto de cartas que
Pascal, un sacerdote, y Pierre de Fermat, un notario, intercambiaron, se creó toda la teoría matemática de la probabilidad como la conocemos hoy. Es decir, a través de un intercambio epistolar o de cartas, era como los científicos en los siglos XVII, XVIII se comunicaban. Esto da pie a la forma en la cual se realizan todavía en la actualidad o se divulgan, porque técnicamente se difunden, porque divulgar es cuando es para gente que no pertenece al área y difusión es cuando es para gente del área. Así es como se difunden en la actualidad los descubrimientos científicos. Los científicos publican un artículo en una revista especializada con un tiraje muy corto que le llega a todos sus colegas. Nosotros en la biblioteca de la universidad estamos suscritos a varias bases de datos que contienen este tipo de artículos. Pues bien, en el siglo XVIII literalmente los artículos eran cartas y se las mandaban unos científicos a otros. Así que se ponen a escribirse Fermat y Pascal. Por suerte conservamos todas estas cartas, se encuentran en Francia, y en unas pocas cartas, como nos dicen aquí, trabajando juntos, desarrollan la teoría de la probabilidad en su forma moderna. Y nos dicen aquí chistosamente, excepto por supuesto, en las caricaturas que estamos viendo aquí en el dibujo, ¿no? Y entonces ellos establecen algunos de los elementos que son importantes para nosotros, muchachos. Voy a leerlos de atrás para adelante. El primero de ellos se llama el espacio muestral, el sample space. Y es exactamente este dibujo que yo hice aquí. Todas las casillas que forman esta caja son el espacio muestral o el espacio de resultados que pueden tener los juegos que estamos realizando. Así que lo primero que nosotros tenemos que determinar es precisamente en qué consiste ese espacio muestral con el que estamos trabajando. Aquí me quedó una casilla un poquito más ancha que las otras, como debe de ser, ya saben, el estricto apego a la ley de Murphy, pero no importa. Esto que tenemos aquí es nuestro espacio muestral. Oh. Si nosotros, por ejemplo, queremos determinar si un día va a ser lluvioso o no lluvioso, nuestro espacio muestral estaría compuesto de esos dos resultados que podemos tener, que sea lluvioso o que no sea lluvioso. Si queremos determinar si es ventoso o no es ventoso, también tendríamos un espacio muestral de dos resultados, es ventoso o no es ventoso. Si combinamos ambos, tendríamos un espacio muestral de 4 resultados, que no sea ni lluvioso ni ventoso, que sea ventoso pero no lluvioso, que sea lluvioso pero no ventoso, o que sea ambas cosas. Así que una manera fácil de determinar el espacio muestral es viendo todas las posibles combinaciones que nos da. ¿Hasta aquí vamos bien con este elemento del espacio muestral? Sí, profe. Muy bien. Cuando nosotros sabemos que existe un espacio muestral, estamos en condiciones de realizar lo que se denomina un experimento aleatorio. Aquí la palabra experimento puede alejarse un poquito de lo que todos entendemos como experimento, que fundamentalmente es yo hago algo. Aquí el experimento puede consistir únicamente en observar lo que se está haciendo. ya, qué mala onda. Yo veo que están captando a sus compañeros en plena siesta en la parte de atrás. Muy bien. Eso es lo que produce la teoría de la probabilidad, sueño. Entonces, aunque estemos usando la palabra experimento, muchachos, no significa que nosotros forzosamente tengamos que hacer algo. El hecho de observar el resultado ya es suficiente. A veces sí que es un experimento, como por ejemplo lanzar nosotros el dado. A veces simplemente es observar el clima, bueno, el tiempo, en cuyo caso pues no estamos haciendo nada, pero igual tenemos un resultado. Entonces, ese es un experimento aleatorio. Y luego tenemos los resultados elementales,
que son precisamente todos los posibles resultados que tiene el experimento. O sea, cada una de estas casillas que nosotros vemos aquí es un resultado elemental. Por ejemplo, esta que yo acabo de señalar de color rojo, ¿qué resultado elemental nos estaría dando, muchachos? ¿Cuánto sacó en este dado? Un 4, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto sacó en este dado? Un 6. Así que hemos obtenido 10 puntos de estos dos. Quiero que noten un detalle importante. Si yo me voy a este 4 que tengo aquí y a este 6 de aquí, resulta que tengo el mismo resultado. 4 y 6 también me han dado 10. Y quiero que noten que si me voy a este 5 que tengo aquí y a este 5 que tengo aquí, también me va a dar 10 como resultado. ¿Hay alguna otra combinación aquí que me produzca 10 como resultado? 5 y 2. 5 y 2 te darían 7, ¿no? Tienen que sumar 10 los puntos. 4 6 y 4. 6, 5 y 5, 6 y 4. ¿Hay alguna otra que nos dé 10? No. Creo que no. No, profe. ¿verdad? Entonces, muchachos, el resultado elemental que nosotros tenemos, si se dan cuenta, se dibuja a lo largo de toda una diagonal. Todo este resultado que nosotros tenemos aquí es el resultado de 10. Noten, por favor, que siguiendo esta misma lógica, miren que lo que pasa en la de arriba. Aquí tengo un 3 y aquí tengo un 6. 3 más 6 me dan 9. Aquí tengo un 4 y aquí tengo un 5. 4 más 5 me dan 9. Aquí tengo un 5 y aquí tengo un 4. 5 más 4 me dan 9. Y aquí tengo un 6 y aquí tengo un 3. 6 más 3 me dan 9. Aquí tengo nuevamente otro resultado elemental que puedo obtener, que en este caso es el resultado de 9. Vamos con la que está por encima de ella. Miren aquí. 2 más 6 me producen un 8. 3 más 5 me producen un 8. 4 más 4 me producen un 8. 5 más 3 me producen un 8 y 6 más 2 me producen un 8. Aquí tengo nuevamente otro resultado elemental que en este caso es el valor de 8. Y así puedo ir viendo todos los demás. ¿Cuáles son los resultados elementales que puedo yo tener? Mi conjunto de resultados elementales para este juego con dos dados es, ¿puedo tener alguna combinación que me dé que me dé 1 como resultado? No. No, ¿verdad? El 1 no está. El más pequeño que puedo tener es 1 más 1, que me produciría un 2. Entonces puedo obtener 2. 2 más 1 puedo obtener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esos son todos los resultados elementales que yo puedo obtener. Entonces, si yo realizo un experimento aleatorio, lanzar dos dados, los resultados elementales que puedo obtener van del 2 al 12 y el espacio de muestreo es toda esta colección de 36 combinaciones que me producen alguno de esos 12 resultados. Aquí lo interesante, por supuesto, es que no todos ellos tienen la misma probabilidad. De hecho, si son ustedes observadores, se habrán dado cuenta que aquí solamente tengo un 2. En la siguiente, 2 más 1 me dan 3 y 1 más 2 me dan 3. O sea que aquí tengo dos resultados elementales. Vámonos al extremo contrario y vean por favor que aquí, si yo tengo 6 más 5, este me daría 11. Déjenme borrar un poquito lo que había yo dibujado anteriormente aquí, para poderlo entender más fácilmente. Aquí, 6 más 5 me dan 11 y 5 más 6 me dan 11. Este, al igual que este, solamente me puede dar 2. Y por último, 6 más 6 es la única combinación que me da 12. Así que la diagonal principal de mi espacio de resultados, que sería esta, es la que más se puede repetir. Es mi apuesta más segura. 1 más 6
7. 5 más 2, 7. 4 más 3, 7. 3 más 4, 7. 5 más 2, 7 y 6 más 1, 7. En realidad tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 probabilidades de obtener un 7. 7 es, por tanto, la mejor apuesta que yo puedo hacer si estoy haciendo un juego de dados con esta lógica. Eso es lo que me indica a mí mi espacio muestral. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Profe. Sí. Perfecto. Entonces, nos dice, si el evento fue lanzar un solo dado, por ejemplo, el experimento aleatorio consiste de grabar su resultado. Lo lanzas y es águila o sol, cara o cruz, o como se suele decir en inglés, head, la H, o tail, que sería nuestra cara y cruz, o nuestra águila y sol. ¿De acuerdo? Entonces, el libro utiliza la nomenclatura en inglés, head, por la cara del presidente, y tail, porque es la contracara o la parte contraria, ¿no? Entonces, el resultado del experimento es lo que ustedes apuntaron. Los resultados, el experimento es lo que ustedes apuntaron. Los resultados elementales pueden ser dos, cara o cruz, águila o sol, y el espacio muestral son esas dos combinaciones. Vean que se pintan como un conjunto, igual que nosotros lo pintamos como un conjunto. Ese es nuestro espacio muestral. Aquí está el espacio muestral dibujado para un solo tiro de un dado. Los números del 1 al 6. Y aquí está de manera gráfica, aunque invertido, ellos comenzaron con 6, 6 y terminaron con 1, 1, exactamente el que nosotros dibujamos acá. Aquí para distinguir, uno de los dados lo hace en el blanco, podría ser por ejemplo el D2, y otro de los dados lo hace en el negro, podría ser por ejemplo el D1. Pero como pueden ustedes ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 renglones. 6 por 6 nos dan los 36. Entonces, nuestro espacio muestral es de 36 resultados elementales. Si nosotros estuviéramos lanzando 3 dados, esta cosa tendría una tercera dimensión y sería 6 por 6 por 6, lo cual nos daría 216 posibles resultados. Y si nos fuéramos a 4, pues ya no lo podemos representar gráficamente, pero la lógica sería exactamente la misma. Quiero que vean que, en este caso, es simplemente elevar a una potencia, ¿no? Así que, como dice aquí, suficiente. En algún punto tenemos que dejar de utilizar listados de resultados porque se vuelven muy complicados y comenzar a pensar una manera de representarlo. Aquí entonces entramos en la teoría que empezaron a formular Pascal y Fermat. Dice, imaginemos un experimento aleatorio que tiene n resultados elementales. Como en inglés resultado es outcome, solemos utilizar la letra O para representarlo. Entonces aquí tenemos el outcome 1, el outcome 2 y los puntos suspensivos nos indican todos los que faltan hasta llegar al outcome n. En el caso de un dado es del 1 al 6. En el caso de dos dados es del 1 al 36. Queremos asignarle un peso numérico o probabilidad a cada resultado que mida la probabilidad o la posibilidad de que esto ocurra. Y entonces, como lo que estamos haciendo es calculando la probabilidad de un outcome, eso lo representamos como si fuera una función matemática. En pocas palabras, muchachos, nosotros ahora lo que vamos a hacer es contar el número de veces que aparece cada una de estas combinaciones y asignarles una probabilidad. Entonces, nuestro conjunto de probabilidades dicen, ¿cuántas veces te puede aparecer un resultado de 2? ¿Cuántos doses hay aquí en el tablero, muchachos? Pues solo una, profe.
Solo 1, muy bien. Entonces, la probabilidad del 2 es 1. ¿Cuántas veces te puede aparecer un 3? 2. 2 veces, ¿verdad? Entonces, la probabilidad del 3 es 2 veces. ¿Cuántas veces te puede aparecer un 4? Bueno, no lo hemos listado, pero 1 más 3 me dan 4, 2 más 2 me dan 4 y 3 más 1, perdón, me dan 4 y 3 más 1 me dan 4. Así que son 3 veces las que puede aparecer un 4. Y ya nada más para terminar nuestro listado, ¿cuántas veces nos puede aparecer un 5? Vean aquí, 4 y 1, 5, 3 y 2, 5, 2 y 3, 5, 4 y 1, 5, ¿no? Nos está faltando nada más las de los números 6, que serían 5 y 1, 6, 4 y 2, 6, 3 y 3, 6, 4 y 2, 6, 5 y 1, 6. Así que, muchachos, nosotros aquí ya podemos completar esta tabla y decir, bueno, 4 nos puede aparecer 3 veces. 5 nos puede aparecer 4 veces. 6 nos puede aparecer 5 veces. 7, que descubrimos que era la combinación más grande, nos puede aparecer 6 veces. 8 nos puede aparecer solo 5 veces. 9 nos puede aparecer solo 4 veces. 10 nos puede aparecer solo 3 veces. 11 nos puede aparecer solo 2 veces. Y por último, 12 nos puede aparecer solo una vez. ¿De cuántas? Pues de 36 totales que tenemos. Así que habitualmente nosotros vamos a escribir esto no como lo hemos hecho, sino como una fracción. 1 sobre 36, 2 sobre 36, 3 sobre 36. Noten que esta se podría simplificar. Esta quedaría como un 18avo y esta quedaría como 3 doceavos, aunque generalmente lo dejamos así para darnos cuenta de que se trata del mismo espacio muestral, ¿no? Sí, sí. Así que, muchachos, en realidad la probabilidad no es más que una función matemática. Yo a esa función matemática de probabilidad le paso un resultado, un outcome, y me devuelve a mí un número que va a estar entre el 0 y el 1 y que me dice exactamente eso, con qué chance va a aparecer ese resultado. Por eso la representamos como la probabilidad del O y aquí el iésimo indica cuál de estos números tenemos acá. ¿Vamos bien hasta este punto? Sí, profe, ¿todo bien? Perfecto. Nos ponen otro ejemplo. Si nosotros tenemos una moneda no cargada, una moneda justa, y la lanzamos al aire, se supone que tenemos la misma probabilidad de que salgan águilas y soles. Y entonces, como nuestro espacio muestral para este caso, déjenme mover un poquito esto, como nuestro espacio para este caso son solamente 2, es decir, los resultados que nosotros podemos tener son águilas o soles. La probabilidad que nosotros tenemos aquí son 2 resultados. La probabilidad del primero sería 1/2, o sea, 0.5, y la probabilidad del segundo sería 1/2, o sea, 0.5. En pocas palabras, cada resultado vendrá más o menos la mitad de las veces, ¿no? Si lo que estamos haciendo es aventando 2 dados, tenemos 3 resultados elementales. Todos ellos tienen la misma probabilidad, o sea que cada casilla de las que nosotros tenemos aquí tiene una probabilidad de un 36avo de ocurrir. Este 2 puede aparecer un 36avo de veces. Este 3 puede aparecer un 36avo de vez.
El problema es que hay 2 treses, por eso se duplica, ¿no? Entonces, aquí es lo que nosotros estamos indicando. La probabilidad de que el dado negro salga en 5 y el dado blanco salga en 2, estaríamos hablando de 5 y 2, de esta casilla 7 que estoy marcando acá, es de un 36avo. Esto quiere decir que si lanzas el dado una muy grande cantidad de veces, a largo plazo este resultado ocurrirá una 36ava parte del tiempo. Y aquí tenemos un elemento que es muy importante para nosotros, muchachos, y que se va a denominar esperanza matemática. Este concepto de esperanza matemática es la base de todos los conceptos probabilísticos que nosotros lancemos. Por ejemplo, ¿cuál es la esperanza matemática de que llueva mañana en Cancún? Si nosotros conocemos todas las condiciones iniciales, es decir, cómo estaba la presión, la temperatura y la humedad, por ejemplo, en los últimos 100.000 días en Cancún, y para cada una de esas combinaciones de presión, temperatura y humedad nosotros sabemos si llovió o no llovió, podemos contar ese número de días que llovió, dividirlos entre el total y eso nos va a dar un valor del 0 y el 1. Vamos a poner un ejemplo extremo. Supongamos que nos vamos al desierto del Sahara y tomamos la presión, la temperatura y la humedad durante 365 días, un año completo, ¿no? Y nos damos cuenta de que pase lo que pase, ninguno de los días llovió. Hay 0 resultados sobre 365 días. Diríamos que la probabilidad de lluvia o la esperanza matemática de que llueva el día de mañana es de 0. Si en todos esos 365 días hubo una combinación, hubo un día que llovió, entonces nuestra esperanza matemática sería de 1 entre 365. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Podemos garantizar qué día va a llover? No, no podemos garantizarlo. Siempre tenemos que pensar a largo plazo. Lo que nosotros decimos en la esperanza matemática es, en 365 días es muy probable que al menos llueva un día. Pero se puede dar el caso de que en 365 días no llueva ninguno, como se puede dar el caso de que en 365 días lluevan 2 o más veces. La esperanza matemática solo funciona a largo plazo. De hecho, solo funciona en una cantidad infinita de tiempo. Como nosotros no podemos esperarnos una cantidad infinita de tiempo, siempre consideramos la esperanza matemática como un límite al que tratamos de llegar, un valor asintótico que no necesariamente vamos a poder alcanzar. O sea que nosotros no le podemos dar a Chevalier de Mer un 100% de probabilidades de que si juega 24 partidas seguidas de dados, a fuerzas va a obtener cuando menos una combinación de 12. Lo que le decimos es que hay una alta esperanza matemática de que eso suceda, una esperanza en este caso de el cálculo que le hagamos, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy importante para nosotros. Siempre trabajamos en términos probabilísticos. A la gente le cuesta mucho trabajo pensar, por ejemplo, si yo tomo una moneda y hago 100 lanzamientos y en esos 100 lanzamientos 85 han salido águila y solamente 15 han salido sol, ¿eso quiere decir que la moneda está cargada? No, no necesariamente. Tendríamos que hacer una cantidad infinita de lanzamientos y darnos cuenta de que el 85% de esos lanzamientos fueron águila para afirmar que la moneda está cargada. Mientras tanto, decimos que la esperanza matemática es de 0.5 del 50%, aunque para esos 100 experimentos aleatorios que hicimos en particular no haya resultado
este punto 5 lo que hemos obtenido. Esto a la gente le cuesta mucho, mucho trabajo entenderlo. Por eso la esperanza matemática nos dice siempre estamos pensando a muy largo plazo. ¿Vamos bien con esto? Sí, profe. Nos preguntan aquí, ¿qué sucede si tu jugador hace trampa y lanza un dado cargado? Dice, para el caso de este argumento, supongamos que ahora uno de los resultados sale el 25% del tiempo, pero nos aclaran a largo plazo, ¿no? Bueno, lo que sucedería es que ya no tenemos un sexto para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el 1 está saliendo más frecuentemente que los demás. Entonces, en un dado cargado diríamos que a muy largo plazo esperamos que este salga más veces que todos los demás. Punto 25 en este caso, es decir, una cuarta parte de los tiros me van a producir un 1, mientras que 3/4 partes de los demás se tienen que repartir, aquí estamos suponiendo que de manera igual, los otros resultados. Esto hace que cambie la función de probabilidad. Ahora, la probabilidad del 1, recuerden, estos son los outcomes, y este es el conjunto P, en la de 1 está asociada con punto 25, mientras que las demás suman punto 75 todas ellas. Si 2, 3, 4, 5 y 6 tienen la misma probabilidad, pues están repartiéndose en punto 15, o sea, 1 sobre 5 por punto 75, que es el espacio que les queda, ¿no? Y claro, por supuesto, Chevalier de Mega estaría encantado con un juego como esto, sabiendo que el dado funciona así. ¿Qué es lo más importante que tenemos en este concepto, muchachos? Entender que los resultados elementales no necesariamente tienen por qué tener la misma probabilidad. La gente ingenua probabilísticamente dice, por ejemplo, pues mañana puede llover o no llover, así que hay 50% de probabilidades. Eso es una equivocación conceptual. ¿De acuerdo? Nuestros resultados elementales son llover o no llover. Nuestro espacio muestral es que llueva o no llueva, pero eso no quiere decir que haya la misma probabilidad para los dos acontecimientos. Tenemos que conocer bajo las mismas circunstancias cuántos días ha llovido y cuántos días no. Entonces aquí podemos observar esto gráficamente, ¿no? Dice la televisión, la probabilidad de precipitación es del 20% y inmediatamente el chucho, el perro piensa, así que la probabilidad de que me saquen a pasear es del 5%, ¿no? Ya se amoló mi posible paseo. Bien, ahora ya podemos decir algunas cosas acerca de las probabilidades, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de un resultado, una outcome iésimo, en un experimento aleatorio, ¿cuánto es? Bueno, esta probabilidad puede ser mayor o igual que 0. Nunca puede haber probabilidades negativas. No puede, o sea, lo peor que puede pasar es que nunca ocurra, pero no que ocurra negativamente. Esto va a ser importante para nosotros en la siguiente materia cuando veamos análisis de regresión, cuando nos salgan ordenadas al origen negativas, por ejemplo, ¿no? Pero en la realidad es que no hay probabilidades negativas, ¿no? Nunca pueden ser negativas. Si la probabilidad es 0, es que nunca va a suceder. Menos que 0 simplemente no tiene ningún sentido. Ahora, cuando un evento ocurre siempre, todo el tiempo, cada vez que nosotros soltamos un objeto en la superficie de la Tierra, el objeto cae. Así que la probabilidad es de 1. Por lo tanto, 1 nos muestra el extremo superior. Así que la probabilidad siempre va a ser un número mayor o igual que 0 y tiene que ser menor o igual que 1. Y aquí viene la parte importante, la suma de las probabilidades de cada uno de los resultados posibles tiene que sumarnos siempre ese 1. En pocas palabras, en nuestro modelo de los dados, si nosotros nos vamos a la función de probabilidad, la suma de todos estos, eso se podría representar gráficamente como la sumatoria de las probabilidades de los resultados iésimos
con i empezando en 1 y llegando hasta n, esto siempre nos tiene que dar 1. O sea, en nuestro caso, un 36 más 2,36 más 3,36 más 4,36 más 5,36 más 6,36 más 5,36 más 4,36 más 3,36 más 2,36 más 1,36, esto tiene que darnos 36 sobre 36. ¿Se acuerdan ustedes o vieron alguna vez un programa que se llamaba The Mythbusters, los cazadores de mitos? Sí, profe. Totalmente. Ya ven que salían dos fulanos, ¿no? Adam, que era el pelirrojo, que era así como muy acelerado, muy aventado, y Jamie, que era el alemán, así, el cuate de ojos azules con bigotes de morsa, de boina, que siempre era como muy correcto, ¿no? Adam, siempre que hacía un cálculo de las probabilidades, nunca le cuadraban. Siempre en lugar de que le dieran 1, o le daban 1.2, o le daban 1.1, o le daban 0.9, y ya se lo tomaban a burla, ¿no? Porque eso también es algo que nos pasa habitualmente. No tomamos en cuenta que la suma de todas las probabilidades tienen que valer 1. Sir Arthur Conan Doyle, el autor del libro de Sherlock Holmes, tiene una frase que a mí me encanta, que dice: cuando quitas lo imposible, lo que queda, por extraño que sea, tiene que ser necesariamente la explicación del fenómeno. O sea, cuando tú desapareces aquello que es imposible, lo que está por debajo de 0 o por encima de 1, lo que te quede forzosamente tiene que ser la solución a tu problema, ¿no? Lo importante aquí es determinar cuáles son esas posibles resultados, pero siempre te tienen que sumar 1, ¿no? Nos dicen aquí, como un político listo, hemos evitado realizar ciertas preguntas incómodas, como por ejemplo, ¿qué significa la probabilidad? Hemos utilizado el concepto como una función, como un mapeo, pero ¿qué significa realmente? Y cómo es que se le asignan las probabilidades a los resultados, ¿no? Bueno, hay dos formas en las cuales se puede hacer esto, que se llaman las probabilidades clásicas y las probabilidades de frecuencias relativas. La probabilidad clásica proviene de las ideas de Fermat y de Pascal, basado en las preguntas de Chevalier-Denner. Son preguntas que provienen del juego, ¿no? Y siempre se parte de la idea de que el juego es un juego justo y de que todos los resultados tienen la misma probabilidad. O sea, águila o sol, o sea, las caras del 1 al 6, o sea, las cartas en el póker. No hay trampa y todas funcionan con la misma. Esto funciona muy bien para modelos hechos por el hombre, digámoslo así. Pero no siempre se pueden aplicar. Por ejemplo, no es una buena forma de aplicárselo al tiempo, al clima. Entonces, ahí entra la segunda visión, que es la visión de frecuencias relativas. Cuando no puedo determinar esto como si fuera un juego, lo que tengo que hacer es repetir ese experimento, medir la cantidad de veces que obtuve cada uno de esos resultados y entonces elaborar una tabla que se convierte en mis probabilidades. Así es como funciona la predicción del tiempo. Cuando te dicen, hoy por ejemplo tenemos en Cancún un 60% de probabilidades de lluvias. Mentalmente nosotros tenemos que traducir esto a 6 de cada 10 días en que las condiciones de tiempo eran como hoy, ha llovido. Eso es un enfoque de frecuencia relativa. ¿Sí ven esta idea, muchachos, de cómo parten de dos bases distintas? Sí, profe. En esta no contamos, sino que tenemos un modelo. Suponemos que si hay 6 caras en un dado y el dado no está cargado, todas tienen un sexto de probabilidad. Si modificamos el dado y hacemos uno de estos dados estilo de los juegos chinos, que tienen más caras, pues simplemente dividimos entre el número de caras. En cambio, cuando no podemos hacer eso, como es el caso del tiempo, como es el caso de los errores que puede producir una máquina, como es el caso de las lesiones que puede tener un deportista, entonces tenemos que utilizar frecuencia relativa, ¿no? Si nosotros decimos, este jugador tiene un 25% de probabilidades de lesionarse,
significa que históricamente, bajo las mismas condiciones, 25 de cada 100 jugadores han sufrido una lesión. Existe además otra forma de calcular la probabilidad, que es la probabilidad personal. Cuando ni puedo aplicar un modelo como el dado o como la moneda, ni puedo repetir el experimento, no tengo datos históricos para saber cuántas veces se lesionó el jugador, entonces no me queda más remedio que afirmar yo cuál es esa probabilidad, ¿no? Nos dicen, la mayoría de los eventos en la vida no son repetibles. La probabilidad personal es un aseguramiento de una persona sobre la probabilidad de un resultado. Por ejemplo, si un jugador piensa que un caballo tiene más del 50% del chance de ganar una carrera, toma, o sea, apuesta, digamos, por ese caballo, ¿no? Y lo que le pregunta aquí el caballo es, ¿cómo lo sabes, no? Y le contesta el gitano, ¿no? The wisdom of the track, ¿no? Aquí como con pronunciación gitana del inglés aquí, ¿no? Existen personas a las que a veces se les llama objetivistas y nos dicen aquí que un objetivista utiliza o bien la definición clásica o bien la definición de frecuencias de la probabilidad. O sea, se basa en alguna de estas dos. Por eso es objetivista. El que se basa en las personales se llama subjetivista. Y aquí lo tenemos. También se le puede llamar, y esto va a ser muy importante para nosotros, un poquito más adelante, bayesiano. O en inglés sería Bayesian. Bayes es el apellido, Bayes es el apellido de un ministro anglicano que desarrolló un teorema en el cual se basan las probabilidades condicionales. Y como vamos a ver, es sumamente importante para un montón de cosas, entre ellas la inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos comparando a un objetivista con un bayesiano, ¿no? Y le dice el objetivista, ¿cómo sabes que los resultados elementales son totalmente probables sin haber lanzado 1000 millones de veces el dado? Y le dice el bayesiano, ¿quieres apostar? Ahí podemos ver con claridad esta diferencia de enfoque, ¿no? Déjenme decirles que en realidad las redes bayesianas, que son uno de los usos importantes que se le da en la actualidad a esto, tienen aplicaciones de lo más variado que se puedan imaginar. El Google Translator, por ejemplo, funciona con redes bayesianas. El hecho de que Siri o Alexa puedan escucharles al hablar funciona con redes bayesianas. Esto está tomando una importancia realmente muy, muy alta. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, profe. ¿Qué probabilidad hay de que hayan entendido lo que les estoy explicando? 1. Vaya, ahí tenemos un subjetivista y además optimista, ¿no? 1, dice. Muy bien. Ok, muchachos. Justamente eso que acabamos de decir es un ejemplo de un enfoque subjetivista. Un objetivista lo que diría es, bueno, revisemos las últimas 10 veces que el profesor Álvarez dio esta materia y veamos los resultados de sus exámenes, y si de esas 10 veces ha habido 100 estudiantes, veamos cuántos de esos 100 estudiantes pasaron el examen del segundo parcial y eso nos daría la probabilidad. No está mal ser subjetivista, pero siempre que tengamos oportunidad da mejor resultado ser objetivista. Así que siempre trataremos de pensar en términos objetivistas cuando haya los elementos para poderlo hacer, es decir, cuando podamos repetir los experimentos o las observaciones. Muy bien, vamos con las operaciones básicas. Hasta ahora hemos discutido solo las probabilidades de resultados elementales. Teóricamente, esto debe ser suficiente para describir un experimento aleatorio, pero en la práctica es insuficiente. Por ejemplo, incluso bajo la ocurrencia de que obtengamos un 7 como un resultado básico, tenemos que introducir una nueva idea, y es el concepto de un evento. Un evento es un conjunto de resultados elementales.
Y entonces, en el caso de un evento, su probabilidad es la suma de las probabilidades de sus resultados elementales, los que forman el conjunto. Por ejemplo, algunos eventos, cuando lanzamos 2 dados. Tenemos una tabla que nos da la descripción del evento, los resultados elementales que dan y su probabilidad. El primero es que los dados sumen 3. Sabemos que hay 2 casos en los cuales puede suceder eso, que el dado blanco saque 1 y el dado negro saque 2, o bien que el dado blanco saque 2 y el dado negro saque 1. Como hay 36 resultados elementales, su probabilidad es de 2/36. Después, ¿cuál es la probabilidad de que el dado sume 6? 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 y 5,1. Les recuerdo que estas son las que veíamos en nuestra tabla, creo que estaba un poquito más arriba, me he pasado de página, en las diagonales que aparecían en el dibujo, ¿no? Entonces, para este caso hay 1, 2, 3, 4 y 5 resultados. La probabilidad del evento es de 5/36. Aunque la probabilidad de cada uno de los outcomes, de los resultados, sea de un 36. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el dado blanco saque un 1? Bueno, puedo tener el dado blanco en 1 con el dado negro en 1, el dado blanco en 1 con el dado negro en 2, el dado blanco en 1 con el dado negro en 3, 1,4, 1,5 y 1,6. Es decir, que la probabilidad es de 6 de 36 completos. ¿Y cuál es la probabilidad de que el dado negro saque un 1? Pues ahora es blanco con negro en 1, blanco en 2 con negro en 1, blanco en 3 con negro en 1, blanco en 4 con negro en 1, blanco en 5 con negro en 1 y blanco en 6 con negro en 1. Nuevamente, 6/36. Entonces, el evento suma las probabilidades elementales. Y sigue preguntándose el Chevalier de Mer, ¿y cuándo? Perdió hasta la camiseta, ¿no? Entonces quiere saber cuándo le van a regresar su camiseta. Y nos dicen, la belleza de utilizar eventos en vez de utilizar resultados elementales es que se pueden combinar para generar otros eventos. Y para ello se utiliza algo que se llaman operaciones lógicas. Estas operaciones lógicas son la operación y, la operación o y la operación no. La I y la O requieren de 2 eventos, la no requiere de solamente un evento. Veamos aquí, por ejemplo. Dados 2 eventos E y F, noten que a los eventos los nombramos con las letras a partir de la E por evento, ¿no? Y la F, pues porque es la siguiente letra de la E. Podemos tener nuevos eventos. Que ocurra E y que ocurra F. Tienen que ocurrir ambos. Que ocurra E o que ocurra F. O bien ocurre uno, o bien ocurre el otro, o bien ocurren los dos. Noten, por favor, que AND y OR, I y O son binarios. Necesitamos 2 eventos, E y F. Y como ya les adelantaba, tenemos el NOT que ocurre sobre un solo evento, y es que este no ocurra. Esto mismo, muchachos, que se estudia también, aunque sea marginalmente en las materias de lógica, forma parte de algo que se denomina el álgebra de Boole, que es un álgebra que se puede utilizar precisamente para sacar conclusiones lógicas a partir de eventos que pueden o no ocurrir. En nuestro caso, que pueden ocurrir o no con diferentes probabilidades. Así que ahora podemos combinar nuestras definiciones primitivas de probabilidad con estas operaciones lógicas. Y esto nos va a dar algunas fórmulas poderosas para manipular las probabilidades, ¿no? Aquí arriba, el Chevalier de Mer se estaba poniendo cariñoso con la dama y la dama le decía, solo 3 pequeñas palabras, Chevalier, ¿no? Aquí están las 3 palabras. Slim or worse. Fíjense lo que le dice él, ¿no? Juego compulsivamente. Primer evento. Y perdí mi camiseta, segundo evento. Y el señor Pascal todavía está trabajando en mi problema. Así que dice, ¿cuáles son mis chances, mis posibilidades contigo, no? Y dice, delgaditas o de plano
peor. Vamos entonces ahora, de nuevo, a nuestro juego de lanzar dos dados al mismo tiempo y tratar de obtener un 6, ¿no? Si C es el evento dado blanco igual a 1 y D es el evento dado negro igual a 1, entonces, ¿cuál es la posibilidad, no? C o D es toda el área que tenemos marcada aquí en color gris. Miren por qué. Aquí están todos los dados blancos en 1, este renglón que tenemos acá. Y aquí están todos los dados negros en 1, todo este renglón acá. Noten, por favor, que hay una intersección que está marcada por ambos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría con C y D? Es decir, que el dado blanco esté en 1 y el dado negro esté en 1. Solamente la intersección de ambos cumple con esa condición. ¿Se dan cuenta cómo podemos aquí combinar utilizando el OR y utilizando el AR y cambia nuestro espacio de resultados posibles? Y aquí viene una de las reglas fundamentales para nosotros, que es la regla aditiva. Si tenemos dos eventos E y F, la probabilidad de que ocurra E o bien de que ocurra F es igual que la probabilidad de que ocurra E más la probabilidad de que ocurra F menos la probabilidad de que ocurran los dos. Miren por qué, muchachos. Perdón, se me movió. La probabilidad de que ocurra que el dado salga negro es toda esta que tenemos aquí. Hay 6 combinaciones. Perdón, de que el dado negro salga 1, quiero decir. Hay 6 combinaciones. La probabilidad de que el dado blanco salga 1 también tiene 6 combinaciones. Si aplicamos la regla aditiva, diríamos 6 de esta más 6 de esta igual a 12. Pero cuidado, estamos contando 2 veces esta combinación. La estamos contando por aquí y la estamos contando por acá. Es decir, que la intersección se está contabilizando 2 veces. Por eso es que hay que restarle una vez eso que está ahí. Entonces, en realidad, la probabilidad que obtenemos no es de 12, sino de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora me voy para arriba, 7, 8, 9, 10 y 11. Si yo sumo este con este, estoy contando 2 veces el que tengo acá. Por lo tanto, en la regla aditiva, yo necesariamente tengo que descontar una vez que estoy repitiendo la intersección. Aquí está el desarrollo de lo que acabo de explicarles, ¿no? Y aquí ya empieza a tener un atisbo de esperanza Chevalier de entender por qué perdió hasta la camisa, ¿no? A veces pasa, muchachos, que la intersección, el overlap de los dos conjuntos se encuentra vacío. Es decir, que no tienen un resultado en común. Vamos a poner, bueno, y cuando eso sucede, decimos que estos eventos son mutuamente, y aquí quisiera hacer una aclaración lingüística que para mí es importante. Mutually exclusive en inglés se tiene que traducir en español como mutuamente excluyentes, no como mutuamente exclusivos. ¿De acuerdo? Y también pasa lo contrario. Es incorrecto cuando decimos eso de que estamos siendo inclusivos. En español eso no existe. En español somos incluyentes. Lo que pasa es que el concepto lo desarrollaron en inglés y los muy brutos lo tradujeron textualmente. Pero somos mutuamente incluyentes o excluyentes, no inclusivos o exclusivos, ¿de acuerdo? Aquí eso significa que la probabilidad de que ocurra el primero y el segundo, es decir, la intersección, vale 0. Y entonces, ahora sí, no tenemos ningún problema para poder realizar la suma. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, tenemos una regla especial de adición. Y es que ahora sí los podemos sumar de manera conjunta.
Así que siempre hay que tomar en cuenta si son o no son mutuamente excluyentes. Entonces, esta es la regla aditiva. Vamos ahora con la regla subtractiva, que es la que tiene que ver con el not. La probabilidad de que algo suceda siempre es igual que 1 menos la probabilidad de que no suceda. Si yo tengo un 25% de probabilidades de ganar un partido, significa que hay un 75% de probabilidades de no ganarlo. 100 menos el 25 que tengo. ¿De acuerdo? Esto se cumple siempre. Si nosotros tomásemos este elemento y lo pasáramos del otro lado, fíjense que se sumarían. La probabilidad de E más la probabilidad de no E sería igual a 1, con lo cual estamos cumpliendo con la regla aditiva de la parte de arriba. ¿Y esto por qué nos resulta útil? Bueno, porque en muchas ocasiones la probabilidad de que no suceda un evento es más fácil de calcular que la probabilidad de que suceda. Por ejemplo, supongamos que el evento que estamos buscando es que no suceda un doble 1. ¿De acuerdo? El evento no E, o sea, el evento del no evento, es decir, que no ocurra un doble 1, como se muestra, tiene una probabilidad de un 36avo. ¿Por qué? Porque la probabilidad del evento es igual que 1 menos la probabilidad del no evento. Entonces, 1 menos un 36avo nos dan los 35 36avos. Es mucho más probable no obtener un doble 1 que obtener un doble 1, por razones obvias, ¿no? Y el pobre Chevalier, que sigue sin camiseta, ya nos dice, bueno, ya pueden resolver mi problema, que hace frío, ¿no? Dice, las fórmulas que hemos derivado son, de hecho, adecuadas para responder la pregunta de Chevalier de Mer, pero no tan fácilmente. Dice, podemos intentar usando una pregunta un poco más simple. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un 6 en 2 tiradas de un dado sencillo? Dice, necesitamos más maquinaria. Y aquí es donde se introduce el concepto de probabilidad condicional. Algo fundamental en estadística. Esto que están ustedes viendo dibujado aquí, que parece una cosa bastante extraña, es un árbol de probabilidades. La maquinaria, por supuesto, es esto. Izquierda es sí, derecha es no. Y entonces tenemos un árbol con diversas posibilidades, ¿no? Supongamos que alteramos nuestro experimento ligeramente y lanzamos el dado blanco un poquito antes que el negro. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos sumen 6? Fíjense, antes la tirada era simultánea, caían los dos a la vez. Ahora cambiamos un poquito la regla. Lanzo primero el blanco y después lanzo el negro, ¿no? Antes del lanzamiento, la probabilidad que teníamos era de 2 36avos, porque si recuerdan, 1 más 2 y 2 más 1 sumaban 3. O sea que juntos su probabilidad es de 2,36. Pero ahora, supongamos que ya estamos seguros de que el dado blanco salió en un 1. ¿Cuál es la probabilidad ahora? Si ya tenemos segura la primera, ahora tenemos que ver cuál es la probabilidad de que suceda la segunda, dado que sucedió la primera. Y eso es lo que se denomina probabilidad condicional y se representa con esta barrita que estamos viendo aquí, muchachos. Esto se tiene que leer. La probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió C. Voy a repetírselo. Es la probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió C. ¿Qué ocurrió en C? Que el dado blanco ya salió en un 1. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que suceda A? Antes de que se lanzara el dado, el espacio tenía 36 resultados. Pero ahora que ya ha ocurrido el primero, esto se redujo simplemente a 6 más, porque ya sabemos que salió un 1 en el blanco en todos los casos,
Y ahora, ¿cuál es la probabilidad? Pues puede ser 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5 o 1 con 6, ¿no? En este nuevo espacio reducido, que tiene 6 resultados elementales, solo una combinación, 1 con 2, puede sumar 3. Así que la probabilidad que tiene este evento es de 1/6. Y le dice el matemático a Chevalier-Remer, ¿ves cómo las probabilidades cambian conforme el mundo evoluciona? Es decir, con que cambiemos ligeramente el experimento y uno ocurra un poquito antes que el otro, las cosas cambian. Chevalier-Remer sigue preocupado por su camiseta, ¿no? Así que, en general, para encontrar la probabilidad condicional de E, dado que ya sucedió F, tenemos que ver que el evento E y F sean parte de un conjunto reducido del espacio de muestras. Y esto se puede traducir a una fórmula más sencilla. La probabilidad de que ocurra E, dado que ocurre F, es la probabilidad de que sucedan los dos, pero dividida entre la probabilidad de que haya sucedido el primero. Recuerden que tenemos una fórmula, la fórmula sustractiva, para saber cómo se calcula esto. Entonces, vean qué pasa para el dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener A y C? O sea, que los dos caigan en 1, por ejemplo, ¿no? Ah, pues es de un 36avo. ¿Y cuál es la probabilidad de que uno de ellos caiga en 1? Pues es de 1/6. Al dividir un 36avo entre 1/6, aplicamos la famosa ley del sándwich y nos queda a nosotros que el valor es de 1/6. Con esto también podemos ver algunas cosas intuitivas, ¿no? Que a los matemáticos les gusta mucho. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra E dado que ya ocurrió E? Pues de 1, lógicamente, ¿no? Vean cómo aquí lo que yo tendría sería la probabilidad de E y E es de 1 y la probabilidad de E también es de 1. 1 entre 1 pues me da 1, ¿no? Una vez que algo ocurrió, pues ya es verdad, no hay ningún problema. Y luego, cuando E y F son mutuamente excluyentes, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra E dado que no ocurrió F? Pues 0, ¿no? Aquí, utilizando la regla de multiplicación, simplemente decimos que la probabilidad de E y F, estamos despejando esta que tenemos acá arriba, simplemente vamos a pasar esta multiplicando, más bien aquí, vamos a pasar esta multiplicando del otro lado, es la probabilidad de E dado que ocurrió F por la probabilidad de F. Y esto es una regla especial de multiplicación que bajo ciertas circunstancias hace que sean iguales. La probabilidad de E dado que ocurrió F es simplemente la probabilidad de que ocurra E. Y bueno, aquí nada más dice que antes de que des la vuelta a la página, observes que cambiar F y E, es decir, la probabilidad de F por la probabilidad de E dado F es lo mismo que la probabilidad de E por la probabilidad de F dado E. Esto es una ley conmutativa que tenemos aquí, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a practicar mucho más esto, ¿no? Nada más estamos exponiendo la teoría y para que nos quede grabada ya en un videíto que nos lo haga más fácil de entender. Vamos a ver el concepto de independencia y la regla especial de multiplicación. ¿A qué va? Dos eventos, el evento E y el evento F, son independientes el uno del otro si la ocurrencia de uno no tiene influencia en la probabilidad de que suceda el otro. O sea, si no están conectados, ¿no? Por ejemplo, lanzar un dado no tiene ningún efecto en lanzar el otro, a menos, como dicen aquí, que haya algún tipo de mecanismo para mantenerlos unidos, lo cual pues no ocurre en los tiros, ¿no? En términos de probabilidades condicionales, esto equivale a decir que la probabilidad de que ocurra el evento E es igual a la probabilidad de que ocurra el evento E dado que ya ocurrió el evento F. O equivalente, que la probabilidad de que ocurra el evento F es igual que la que ocurre el evento F dado que ya ocurrió E. Esta es la que vimos acá arriba, ¿no? Cuando E y F son independientes, la regla de multiplicación dice
que la probabilidad de que ocurra E y también de que ocurra F no es otra cosa más que el producto de ambas probabilidades. Si yo tengo una probabilidad de 1/6 de obtener un 1 en un dado y una probabilidad de 1/6 de obtener un 1 en el otro dado y no están conectados, 1/6 por 1/6 me dan un 36avo, ¿no? Verifiquemos la independencia de los dados utilizando la fórmula. C es el evento que el blanco caiga en 1, D es el evento de que el negro caiga en 1 y por lo tanto tenemos la probabilidad de que el blanco caiga en 1, dado que el negro ya cayó en 1, es la probabilidad de que ambos sucedan, dividido entre la probabilidad de que el negro haya caído en 1. Que ambos sucedan es 1/36. La probabilidad de que el negro caiga en 1 es de 1/6. Un 36avo entre 1/6 es 1/6. Y esta es, a final de cuentas, la probabilidad de que suceda el segundo. Pero que el blanco muestre un 1 o obtenga un 1 no afecta a las posibilidades de que la suma de los dos dados sean 16. Entonces, la probabilidad de A dado C, nuevamente, un 36avo y 1/6. Pero vean que 1/6 en este caso es diferente de la probabilidad de que ocurra A, que era de un 18avo, ¿no? Así que estos eventos se dice que no son independientes. Podemos resumir entonces el conjunto de reglas que tenemos aquí. Y estamos a punto de resolver el problema de Chevalier-Demer. Nos vamos a quedar en este punto, muchachos, para retomarlo la siguiente clase, porque ya tenemos el tiempo prácticamente encima. Vale, profe. Creo que ya detuve la compartición de Gracias, la profe. pantalla, Hasta ¿no? luego. Gracias, profe. Nos Que les retiramos. vaya muy bien, Profesor, muchachos. ¿pasó Nos vemos. lista? Buen día. No, no pasé lista. Buen Ah, día. ok, profesor. Bueno, gracias por la clase. Al contrario, a ustedes, espero Nos que no se vemos, hayan aburrido chao. mucho. Nos vemos, profe. Bonito día. Igualmente.